Bueno, he visto cientos y cientos de frases de cómo los españoles trataban como seres inferiores, como seres sin alma a los indígenas. El tipo siente que está atacando a los españoles o algo así. Claro, de hecho sí. Ya lo dijo Simón Bolívar. Ay, la Lo verdad, único que no se sé. puede hacer en América es emigrar. Eso no lo banco para nada, weón. Bueno, gente, estamos acá. Vamos a ver, me reaccionó el video al complejo de inferioridad latino. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. Ese es nuestro gran problema. Tenemos una inferioridad cultural que siempre nos va a hacer sentir pequeños, que siempre nos va a hacer sentir como víctimas eternas y constantes. Queremos que ellos nos digan que lo hicimos bien, papá. Queremos que nos acepten en su mundo, que queremos formar parte de ellos. Nos causa terribles problemas de identidad a los latinoamericanos. Mira, eso que dijo Esquizo igual es interesante. ¿Por qué? Porque yo no encontré en ningún paper. Eso es netamente sabiduría popular. No sé hasta qué punto eso es así. Si bien podemos tener la concepción de que en general en nuestros países es así, no vi en ninguna encuesta o en algo parecido que eso se pudiera medir. Y digo mucho eso porque eso puede ser aceptable para el sentido común, pero no tanto, o que no haya ninguna diferencia con que gente distinta a ti le gusta algo tuyo. ¿A qué me refiero con esto? A que con esto Esquizo se refería, y yo de hecho lo profundicé en mi video, de que quizá a los latinos como que no es que le guste que un gringo reaccione reaccione a los Jaiba o eso de estéreo, sino es que simplemente que gente distinta a ti le guste algo que a ti te gusta. Esto puede ser también con gente que, mira, no ha escuchado nunca techno, no ha escuchado nunca hardcore, le mostrará el hardcore y empieza a bailar solo, le gusta la música. Pasa lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que en realidad la causa no es que sea extranjero, sino que sea alguien distinto a ti. Alguien distinto a ti le gusta algo tuyo, da el beneficio. Según yo es eso. Y justamente por lo mismo que les dije, no encontré ningún estudio que avalara aquello que dijo Esquizo. Enamorarnos de lo que viene de afuera y renegar de lo local. El caso es innegable que la etiqueta de importado se ha convertido en sinónimo no solo de calidad, sino hasta de lujo. Y que imitar a los países occidentales del primer mundo en nuestro vestir, comer, ocio y hasta lenguaje denota cierto nivel. Eso no estoy seguro, eso sí que no estoy seguro. Lo mismo, ¿es así? ¿Hay algún estudio que lo corrobore? ¿O pura sabiduría popular? Perdón si se rompe pelotas, pero para mí la sabiduría popular tiene que ser puesta en juicio con la ciencia siempre. Porque se puede, y justamente eso se puede hacer. Pensaría en una metodología de cómo hacerlo, pero después lo vemos, después lo vemos. Ya, 1.5. europeo. Mire. ¡Soy yo! Hermano, es que está bueno mi video, está bien editado. Está bueno, me gusta. Como que lo veo y me siento orgulloso por mi creación. Pero ninguno de ellos profundiza demasiado. Solo uno lo intenta y, sin embargo, es el peor de todos. ¡El peor de todos, conchetumare! A ver. Ya, este video no me lo había visto. Primera vez que me lo veo. Para empezar, la civilización maya ya había colapsado antes de la llegada de los españoles. Los araucanos, mal llamados mapuches, nunca fueron derrotados por los españoles, sino por las repúblicas independientes. La civilización incaica también había entrado en declive tras una cruenta guerra civil entre atahualpistas y huascaristas. Los pocos españoles que fueron a aquellas tierras simplemente se unieron a los huascaristas. Y si queremos decir que los mexicas fueron destruidos, tendremos que decir también que los verdugos más grandes fueron los tlaxcaltecas, totonacas y demás pueblos que salieron con los españoles, y que aportaron la mayor parte de los soldados. Banco de que me corrigió bien. Estoy casi seguro que eso lo escribí casi por sabiduría popular y no de una fuente. Así que, toda la razón, me equivoqué. No le tomé el peso a mis palabras. Con el caso mapuche, ese sí me lo conozco porque lo estudié en el colegio y lo extrapolé a los otros contextos. No estoy seguro hasta qué punto él tiene la razón o no, porque yo no soy historiador. Asumo que él sí, o dejó la fuente, no estoy seguro. Asumo que eso ya son como hechos históricos ya casi de sabiduría común o que están muy demostrados y por eso no dejó ninguna fuente. Porque claro, me voy acá y ninguna fuente, solamente donaciones. Asumo de que tiene razón, simplemente porque la historia no es mi campo de experticia. De hecho, los españoles no lo consiguieron. Los caciques de la época prehispánica se mantuvieron en su mayoría. Buena parte de los indígenas se convirtió voluntariamente, y los que no quisieron o bien se alejaron, o bien mataron a los frailes, o bien fueron obligados por los españoles y sus aliados indígenas. A ver, espérame. Esto sí creo que lo saqué de fuentes. Sí lo saqué de autores. Lo mismo. Ahí estoy parafraseando y ahí me exculpo porque, weón, para que salgan tus artículos no es cosa sencilla. Yo no estoy citando de BBC, no estoy citando de Guardian. Fuentes. Acá, papito. Papito, acá está todo. Varios de estos son de revistas científicas. Para sacar una de estas cosas en Dialnet, en cualquier revista científica, es jodidamente peludo. Es un proceso gigante y muchas veces tienen revisión de pares. Este no estoy seguro si tiene revisión de pares. Pero no es tan simple. Yo estas cosas las saqué de acá. Ahora está el hecho de que quizá en estos videos que sí requieran más precisión o que sean más académicos, tenga que citar en APA. Que eso ya es lo otro. Puedo poner el APA acá para ver en qué autor cito, pero lo cité de un artículo científico, no de cualquiera. El problema es que intereses salieron esas revistas. Y este es el problema con la historia. La historia está muy lejos de ser una ciencia, según yo, no es una ciencia social. Al no poder ser tan replicable, al no poder ser tan sometida a escrutinio como otras ciencias. Hasta la psicología se queda grande como ciencia a comparación de la historia. Pueden haber intereses, pero justamente el método científico está para dejar esos intereses lo más lejos posible si es que se replica el estudio, si es que se puede revisar meticulosamente. Pero como esa historia y los métodos para hacer historia cuesta mucho. Es mucho menos replicable que con otras ciencias. Ese canal quiere ver a los españoles como blancas palomitas. Claro, es hispanista, ahí la verdad, yo no sé. Yo honestamente digo veto a saber y hago un voto de humildad de que no es mi campo de expertise. Y quizá eso igual fue mi error de repasar esto con mucha historia y no tanto desde la perspectiva psicológica. Y es que no pudo ser de otra forma. Los españoles solo eran una minoría étnica y no podían imponerse a nadie por su propia fuerza. Varias conquistas se llevaron a cabo por grupos indígenas en los que ya no había ningún español. Ahí me dejáis loco, ahí no sé.
No sé cómo serán los otros casos, pero en Chile no fue así. O sea, según lo que pasé en el colegio. No soy historiador. El idioma, español y portugués. El español nunca fue impuesto, al contrario. Los españoles hicieron las primeras gramáticas y crearon las primeras cátedras universitarias en lenguas indígenas. Interesante esto, no sabía. Ahora, ¿es así o no? Nuevamente voy a caer en lo mismo, quizás este video va a ser como va a ser súper redundante porque lo mismo, no sé si así porque no me campo de expertise, me faltarían pruebas para eso. Pero eso también, estoy casi seguro que lo puse en una fuente, por no decir que estoy 100% seguro. Esto además dejó la idea de que las culturas originarias eran primitivas o inferiores. Es que algunas culturas sí eran más primitivas, como por ejemplo las antillanas. Sin embargo, los españoles nunca vieron como primitivas a las ciudades como Tenochtitlan, al contrario, quedaron maravillados. Tampoco quitaron todas las tradiciones, algunas incluso se fusionaron con las españolas. A los españoles lo que más les importaba era el tema religioso, pero si la nobleza indígena se vestía distinta de la española, les traía sin cuidado. Ahí creo que no es así. Bueno, he visto cientos y cientos de frases de cómo los españoles trataban como seres inferiores, como seres sin alma a los indígenas. ¡Ah! ¿Dónde está la frase? Que hermano, necesito sacar esa frase. El padre Francisco de Victoria definía al indígena como esos bárbaros, aunque como se ha dicho, no sean del todo incapaces, distan sin embargo tan pocos de los retrasados mentales que parecen no son idóneos para construir y administrar una república legítima dentro de los límites humanos o políticos. Padre Juan Guinea de Sepúlveda decía: con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, cuales en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones. Ay, weón, era Greenfitz este. Busquemos la veracidad de la frase. Es decir, una imagen que haya dicho. El punto es que quedó claro de que, claro, él es el padre Francisco de la Victoria. Sí, claro, el rey se pasaba el día probando propuestas sobre qué debía producir América. Tal cosa nunca ocurrió. América producía lo que demandaba su mercado, punto y final. No había ninguna ley que impidiera a los indígenas hacer esculturas o pinturas del tipo maya, mexica o inca y venderlas a plena luz del día en el mercado de alguna capital. No lo hacían es porque no querían. De hecho, aquí tenemos una pintura de una bandera que se parece mucho a la actual Wimpala. Esa pintura puede servir como prueba, pero eso requiere una fuente. Yo lo que dije, lo dije con una fuente. Lo dije con un autor. En mi colegio lo mismo. Pasábamos que sí, que el arte indígena era destruido. Sí, este no le llevaba el sol de los incas porque envió una copia a Europa y cuando vio que lo aprobaban decidió ponerse. Tiro europeo y los gringos para que simplemente así sea más validado o aprobado por ellos. Pero los gringos no es europeo. Ellos no necesitaban la aprobación de Europa para... Hermano, pero allá, vale. Eso lo decía en contexto contemporáneo, pero me faltó comunicar de que, claro, no era en contexto de conquista, sino en contexto contemporáneo. Claro, eso sí sonó muy poco académico, eso sonó como muy chacota, como decimos en Chile. No habrás oído hablar tanto de los incas, mexicas o mayas porque eres chileno. Porque si fueras de México o de Perú los tendrías hasta en la sopa. De hecho, de lo que sí que no tenéis ni la más... Te banco. Es verdad. Yo fui a Perú y, bueno, la admiración al imperio inca es gigante. De los hispanoamericanos, ni los españoles tampoco, es de los 3 siglos del imperio español. ¿Qué sabes sobre la época del virreinato en Chile? Pues entre poco y nada, seguro. Sin embargo, a Lautaro sí lo apoya. Tienes razón. Sí sabes quién es perfectamente. No. O sea, no es que lo apoye, weón. Jeremy compra Windows. Déjenme piola con mi Windows. El folclore y todo eso. ¿Vistos como atrasados o cosas de culturas como salvajes? Un poquito más crudos. Pero si ese folclore tiene una estética totalmente europea. Lo europeo ahora es salvaje. Ah, ahora sí se refería a la imagen. Su país a como la la danza, imagen. Ah, ya me dejáis loco. Bueno, acá, my bad de nuevo, pero acá yo descargué, bueno, literal puse baile folclórico y descargué como el primero que aparecía, weón. Es que es súper loco esto, porque yo, cosas que automatizo, que hago súper a la rápida, acá me están analizando meticulosamente. Y brigada, te amo, porque realmente me gusta que me analicen con ese rigor tan extremo. Me hace darme cuenta de el peso que tiene cada frase que yo digo o cada imagen que pongo. Así que, brigada, grande, gracias. Me encanta que hagan este tipo de trabajo conmigo. Los indígenas andinos se ve vista como una desgracia porque va a perder completamente. Imagen culia buena, weón. Y si tan rígidas eran esas clases sociales, ¿cómo es que había mestizos? ¿Cómo es que había criollos humildes y nobles indígenas tan ricos como las élites criollas? ¿Cómo un negro podía ascender socialmente y pasar de ser esclavo a catedrático de la universidad? En una sociedad de castas no puede haber mezclas ni movilidad social. La existencia de una supuesta casta mestiza desmiente que hubiera una sociedad de castas y mucho menos rígida. Me parece un argumento con mucho sentido, mucha lógica. Ahora estoy seguro que alguien me va a refutar eso, porque justamente es todo este tema de las castas, artículo, gente, yo me remito a los artículos, me remití a las fuentes, así de simple, no tengo por qué rebatir más, me remití a las fuentes. En ocasiones llevó a la matanza de varios pueblos originarios en estos países. Ah, claro, la culpa de que las repúblicas se liaran a palos con los indígenas e incluso los esclavizaran la tiene el sistema español que por ley prohibía esclavizar a dichos indígenas. No, precisamente las repúblicas, muy influenciadas por las culturas anglosajona y francesa, derivan en un racismo que no existía en el Imperio Español. Es más, en el siglo XVI ni siquiera existía el concepto de raza tal y como lo entendemos hoy. Y precisamente las élites argentinas que iban contra los indígenas eran las mismas que se avergonzaban de lo español y querían imponer el francés como idioma oficial. Me dejáis loco con eso, mira. Primero, no sé por qué asumió de que el tema del racismo y el blanqueamiento de la población era culpa de los españoles. No sé cómo hizo esa conexión, quizá porque toqué los temas muy conjuntos. Pero claro, el tema del blanqueamiento de la población iba más por el tema del malinchismo, más que por el tema leyenda negro, por el tema en contra de los españoles. Error de comunicación mío y de plantear los temas muy desordenados. Ahora, el mismo tema ese de que no existía el racismo en ese tiempo, ya me pierdo. El rechazar la idea de que las castas por casos particulares no es sólido. Eso lo otro, son casos particulares. Eso sí, puede que sean casos particulares simplemente. El tipo siente que está atacando a los españoles o algo así. Claro, es normal. De hecho, si por ejemplo los chilenos fueran los conquistadores y hubiera un tipo haciendo un video contra los chilenos, claro, yo igual me pondría un poco más tribal. Pero yo encuentro que él igual lo está haciendo muy tranquilo, muy relajado, muy analizándome meticulosamente. Y lo valoro muchísimo. La típica de los españoles racistas a los ingleses y no solo lo reproducía. Ese meme culiado muy bueno, a ver.
amor. Dale amor, no llevo Femenina y su impacto en la satisfacción corporal en la mujer en Latinoamérica. En ese estudio no se dice nada de que el supuesto sistema de castas tenga alguna relación. ¡Perry el desinformador! ¡Inventaste el tonto! Me dejáis loco, revisó el estudio. Estoy intentando recordar por qué puse ese estudio, por qué dije que... Ah, ya, mira, error mío, porque eso fue hipótesis mía, de que el sistema de castas sigue teniendo efectos al ver que los estándares de belleza se siguen rigiendo por un estándar europeo. Y concluye algo que no estaba, banco esa intervención que me hizo. En el estudio tampoco se dice nada de la influencia de la época virreinal. Te estás inventando que el origen es ese cuando los estudios de lo que hablan es del poder de los medios de comunicación, la publicidad, etc. Nada de esto. ¿Sí? Eras y pechos semidenudos y muy fáciles, como algunos consideran. ¿Sensuales? Pues no habíamos quedado que no cumplían con los cánones europeos y por tanto son consideradas inferiores. Sí, noté una disonancia con eso, con lo que dije, pero tengo un argumento para refutar eso. Porque eso lo saqué de un artículo, pero me sigue pareciendo lógico y no me sigue pareciendo contradictorio lo que dije. Atractivo no es lo mismo que sensual. Sensual viene de algo relacionado ya más con la sexualidad. Viene con algo atractivo, con algo candente y con algo que da y se fija netamente en lo sexual. De ahí atractivo a un estereotipo de belleza hay una distancia. Yo creo que sí, por eso me pareció lógico. El arte y todo eso no es parte de tu cultura o de tu identidad. Lo de la ciencia sucede también porque conocemos poco a nuestros científicos e inventores. Y en esto incluye España también. Aunque aquí Sabrina la verdad es que sacaría buena. Por cierto, que los noveles latinos son 17 hasta la fecha, siendo Argentina y en Mitch, segundo lugar México. no sabía. No sabía, pero aún así el estereotipo no se deja de quitar. No solamente porque no se enseña a autores científicos, sino también porque por un montón de factores más es un simple estereotipo y un fenómeno que se da. Ahora, la causa del fenómeno, yo no creo que no dije causa. No dije ninguna causa de que fuera culpa de los españoles o algo parecido. Ahí sí tomó palabras que yo no dije o interpretó cosas que yo no Y dije. en cuanto a los inventos, la televisión a color se atribuye al trabajo del mexicano. ¡Empiecen a respetar a mi México! Banco que se enseña eso más en el colegio, weón. Ciertamente, el hecho de que a Estados Unidos le haya ido mucho mejor ha creado aún más subordinación y complejo de inferioridad entre los hispanos. Luego, la Claro, verdad es- vale, mira, concordamos en algo, concordamos en algo, Lengua cambia con el uso, boludo, dándote a cagar con tu terminología precisa. Pues precisamente porque la lengua cambia y el latín ya no se habla, ¿por qué llamarnos latinos? Porque se utilizó simplemente porque un montón de gente la utiliza. Así de simple. Por eso cambia el lenguaje. Ahí la verdad su aporte estoy en desacuerdo y ahí ya no es como cosa de quién sabe más en cuanto a historia. Acá realmente es lógica de cómo funciona la RAE. Y hoy en día, mucha gente ¿Ya? se empeña en decir que son latinos porque detestan tener raíces hispanas y no quieren usar el término hispano. Así que para esconder lo hispano utilizan el término latino. Eso se lo sacó de la Coyoma. No tiene una fuente para decir que utilizamos eso por un complejo de inferioridad. No. Al final se utiliza porque en el lenguaje común, o por lo menos yo lo utilizo así, lo llevo utilizando así toda mi vida y todos nos entendemos cuando decimos latino. Y si empiezo a decir, oye cabros, puta que me gusta la cultura hispana, como que igual a varios los va a descolocar, sobre todo a gente mayor. Esa es la intención de decir hispano latino, así de simple. Eso de ser un complejo de inferioridad a través de ese uso del lenguaje es una hipótesis según yo fallida, falta de evidencia. Además, en muchos colegios incluso se canta el himno antes de empezar las clases. En ese sentido, no se siente inferioridad alguna. Incluso hay políticos que aprovechan este orgullo para ganar votos. Por ejemplo, solicitando que el rey de España pida disculpas o alguna otra ocurrencia igualmente subnormaloide. Ocurrencia subnormaloide. ¿Qué culpa tiene el rey de España de eso? El tío Sam no se toca. Sin embargo, esta leyenda negra contra la malvada España produce al mismo tiempo una quiebra en ese orgullo. Sí, es verdad que nuestros amados libertadores nos liberaron del yugo español de la forma más épica posible, pero al mismo tiempo no podemos negar que fuimos parte del Imperio Español, que descendemos en parte de los españoles y que nuestras repúblicas son pobres, mientras que Estados Unidos ha sido todo un éxito. Claro, los Estados Unidos fueron conquistados por ingleses, muy trabajadores gracias a su ética del trabajo protestante. ¿Quién dijo que los británicos eran los buenos? No sé cómo llegó a esa conclusión. Si nos hubieran conquistado los ingleses, seríamos tan ricos como Estados Unidos. ¿Quién dijo eso? Personalmente yo en el video no mostré nunca eso. Seríamos todos rubios con los ojos azules y no con ese color lenteja. Pero Pero weón, o sea, yo en mi video estoy de acuerdo y estoy orgulloso de ser color lenteja, me gusta. Y cuando veo los países nórdicos te gusta más. Que no sé hasta qué punto está respondiendo a una idea que yo no comparto. Está respondiendo a mi video haciendo alusión a que yo comparto esa idea. muchos no se dan cuenta al mismo tiempo de que sus libertadores eran precisamente descendientes directos de españoles, ya que eran criollos, y esta visión del español vago y violador les dejaría en bastante mal lugar. Pero claro, la mayoría de hispanos adoctrinados en estos relajos durante toda su vida no nota esta contradicción. Suele pasar cuando no le lavan el cerebro. Así como tampoco han caído en la cuenta de que buena parte de las colonias inglesas están en la lista de países más pobres del mundo. Sí, en efecto existe un complejo de inferioridad en Hispanoamérica que se deriva de que sus proyectos republicanos han sido todo un fracaso, mientras que Estados Unidos fue un triunfo. Ellos pudieron y nosotros no. Ellos son ricos y nosotros pobres. Y esto debe de ser porque hemos hecho las cosas bien como ellos, porque no somos tan buenos. Uy, me dejó loco porque yo no dije eso, pero puede que, claro, esté respondiendo a una idea más allá de lo que dije yo. Esto último también sirve para no hacerse responsables de nada. Pero en realidad, este desastre lo inauguraron los libertadores a los que aman. Ya lo dijo Simón Bolívar. Ay, la Lo verdad, único que no se puede sé. hacer en América es emigrar. Eso no lo banco para nada, weón. O sea, yo no soy de la idea de sáquenme de Latinoamérica porque es que depende, no quiero generalizar mi idea nuevamente con mi contexto chileno. Y ojo, que no soy contexto de plata. Váyanse a la chucha, weón, yo nací en barrio. Pero no estoy de acuerdo con eso, con el sáquenme de Latinoamérica, más que nada porque creo que si uno nace en este país, el aportar a este país muchas veces va a dar una mejor opción. Aunque de ahí a que, bueno, quiera simplemente tener una vida mucho más tranquila y trabajar en un trabajo piola, yo en lo personal respeto cada proyecto de vida, pero cuestiono mucho sobre si hasta qué punto quieres aportar a la ciudad que te dio vida, a la ciudad que en algún momento quizá pueda progresar, o simplemente vivir una vida más tranquila. Ahí la verdad la dejo a cada uno. Cambiemos Latinoamérica, weón. Democracia digital, democracia directa. La comida, el transporte, la sanidad, todo fascinante. Pero no tardé en darme cuenta de que muchos españoles denigraban de diferentes aspectos nacionales. Y es que esa loco. forma de pensar tan común en nuestra región nos viene de los españoles. Es comprensible que la hayamos heredado. Claro, otra interpretación fácil. Si en España Vale. pasa lo mismo, lo hemos heredado de ellos. Banco abrigada, porque no entiendo por qué llegó a la conclusión de que eso es heredado del español. Al final es un fenómeno psicológico que probablemente debe pasar en casi todos los países del mundo. He visto amigas alemanas que conocí en viajes publicando historia
Alemania es primer mundista. Alemania y ponen así como cosas que si digo que el metro llega atrasado, que hay un poco de suciedad en Europa, como que Alemania está terrible. Italia, Ya queda a poco. España, a Portugal, a Rumanía. Y es que son países que incluso siendo de primer mundo, aunque Rumanía está más atrás, no son tan primer mundo como los países del norte de Europa. Y eso también les crea un complejo, derivado además de la idealización de los países del norte de Europa e incluso por una visión de que el norte protestante es más eficiente y trabajador, aunque los países protestantes del norte de Europa tienen las jornadas laborales más Lo cortas del mismo, mundo. Y os redundante preguntaréis, con lo anterior. bueno, ¿y qué de Francia? Pues Francia también tiene un complejo de inferioridad respecto al mundo anglosajón. Y están tan obsesionados por los Oscars como Me cualquier dejáis otro. loco. Este complejo se puede ver en los productos audiovisuales que ellos mismos generan. No obstante, también está el típico gabacho egocéntrico que dice cosas como que el español es un idioma de pobres, cuando literalmente la mitad del tercer mundo habla francés y la otra mitad habla inglés. Que me gusta mucho el español. Parlo un po' italiano, troppo bello, se ascolta bene, ma... En cualquier caso, ¿tiene este complejo algún fundamento? ¿Es verdad que a ellos les va mejor porque son superiores en algo? Pues no, en absoluto. Simplemente que ningún auge es eterno. El Imperio Español fue el más poderoso en su momento, Francia llegó a ser la primera potencia europea, Portugal fue el primer reino europeo en comenzar a expandirse por el mundo, el Imperio Romano ha sido el más longevo e influyente de Occidente junto a la cultura griega, pero todo lo que sube tiene que bajar en algún momento. De igual forma que ahora el mundo anglosajón también ha comenzado su propia decadencia. De hecho, si vais a los países del centro y norte de Europa occidental, así como Estados Unidos, veis que ellos también tienen un cierto complejo. Bien porque los blancos sienten que están en deuda con los negros, bien What por the algún pasado fuck? colonial, What bien the porque el fuck? patriotismo les parece anticuado, What incluso the fascista, fuck? ¿Qué gracias a las es ideas eso? progres, etc. Lo único que tenemos que hacer es no dejarnos llevar por estos sentimientos absurdos de inferioridad, más aún los que están basados en falsedades, y reaccionar para darnos una mejor posición en el mundo. Porque si nuestros antepasados pudieron, no hay ninguna razón para que nosotros no podamos tampoco. Si países como Taiwán o Corea del Sur pasaron de ser de los más pobres del mundo a estar en la lista de los más ricos, pues los países iberoamericanos también pueden. Pero primero tienen que reconciliarse con su auténtico pasado y empezar a creer en ellos mismos, en lugar de creerse una serie de relatos absurdos que lo único que crean es un complejo de inferioridad. ¡Ja, la culpa que el imperialismo yankee o el bloqueo económico! Ahora, todo el tema de aceptar nuestra historia y de dejar de inventarse cosas y la verdad es lo mismo. Eso es cosa de los historiadores. Yo honestamente ahí no estoy tan informado como me gustaría. De Iván Arenas, pues. Bueno. Pero como les decía, o sea, no, me dio tristeza que no puso mi video final, pues bueno, si igual no me puso cantando el himno. De ahí si quieren cantamos el himno, no, muy nacionalista. Ahí. Pero me gustó la crítica, muy buena, muy acertada. Según yo aportó bastante. Bueno, me encantó.